otra entrega del enfoque de familia a través de la Coordinadora Republicana. Agradecimientos a la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja, Cable Más y BHT. En esta oportunidad estamos con un abogado de los más brillantes de nuestro país. Y de verdad que una de las mejores cosas que se ha gestado en nuestra patria a nivel jurídico, personas. Un personaje sin dudas inteligente, brillante, académico de pura cepa, es el doctor Juan Puertas. Bienvenido nuevamente al Enfoque de Familia, Juan. ¿Cómo estás? Gracias por el inmerecido recibimiento, Andrés. No, totalmente. Yo creo que tus actos ya te preceden, tu lucha te respalda y obviamente estás bien definido con todo lo que ya hiciste por la patria y continúas haciéndolo desde la parte académica. En esta oportunidad, en el Enfoque de Familia, nos gustaría conversar sobre el tema genérico del que estamos hablando, la familia y la política. ¿Hay forma de relacionarse? ¿Podríamos segmentar su funcionamiento, identificarlo, definirlo? Sí, claro. Podríamos verlo de qué aporta la familia al aparato político, al aparato estatal, o cómo influye la familia en el futuro ciudadano que finalmente va a tener una actividad política en un mundo democrático como en la actualidad tenemos, ¿no? Si lo vemos cómo contribuye la familia al aparato estatal, obviamente, lo primero, la respuesta evidente es que contribuye con las labores de cuidado, ¿no? Es la que se encarga de los futuros ciudadanos, de los niños, los acoge, los alimenta, ¿no? Los cura, los orienta en lo esencial de la vida, ¿no? Cosas tan esenciales como no pongas el dedo en el interruptor, hasta implantarle los valores y enseñarle a convivir con otras personas. El primer contacto que tiene un individuo es con su familia. Entonces, a partir de ahí se prepara para vivir en sociedad. Esos primeros valores y deberes de cuidado los asume la familia. Entonces, obviamente, las familias le quitan una gran carga al Estado. Imagínate, si viviéramos en el paraíso comunista que soñaban pues, Lenin, y los hijos fueran pues una especie de mega guarderías, ¿no? ¿Cómo sería, no? Así no funciona. Entonces este orden natural familiar tiene como principio una labor de cuidado. Ahora, por otro lado, la relación de la familia con los niños, jóvenes y futuros ciudadanos también implica que a partir de ahí se comienza a gestar las tendencias políticas de los futuros ciudadanos. ¿Cómo así? Todas las personas tenemos una identidad política, ¿no? Generalmente nos aliamos a los que más o menos comulguen con los valores que tenemos. Que sepamos a qué ideología pertenecemos o no, eso rara vez sucede, pero en algunos casos nos sentimos identificados con ciertas posturas políticas o ideologías. Esos valores prepolíticos, ¿quiénes son los que lo influyen? Obviamente eso se ve en el tema familiar. ¿Dónde más se influyen? En las escuelas. Y ahí los padres también vuelven a tener un gran peso al elegir qué tipo de escuela van a colocar a sus hijos. Y en este caso el Estado tiene un gran poder porque la educación gratuita es orientada por el Estado. Y por otro lado, los medios de comunicación influyen. Pero el núcleo duro de lo que va a recibir un ciudadano se lo da la familia. Hay una encuesta en el año 1996 que se hizo, si mal no recuerdo, me acuerdo menos de los resultados de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? De 100 padres demócratas, 70 hijos salían demócratas. Similar cifra, en padres republicanos, 56% de sus hijos eran republicanos. La cifra cambiaba un poco en Inglaterra, ¿no? Los que más, por llamarlo de alguna manera, contagiaban su tendencia política eran los conservadores, ¿no? Casi el 60% de los hijos de padres conservadores eran conservadores. Entonces, tiene mucho que ver, desde el tema de cuidados, desde el tema de las decisiones que toman los padres, hasta incluso el tema de las posiciones políticas y los valores sociales que van a tener los futuros ciudadanos. Lo que dices, sobre todo en cifras, es bastante interesante, porque incluso tenemos un test bastante conocido sobre la orientación política
en sus 4 sectores. Sin embargo, estamos hablando de valores, o sea, en realidad la política está, obviamente, estamos hablando de una institución, de un país, por ejemplo, o de una comunidad de países. Estos son su gente, son sus personas, y las personas finalmente son lo que son sus valores. Entonces, estamos hablando que hay una relación casi directamente proporcional, aunque en la muestra que estás hablando es, ¿qué ha pasado ahí? O sea, los niños crecen republicanos, conservadores y terminan demócratas. O sea, Ah, ¿qué está pues, pasando ahí? vamos con cuidado. En principio, los seres humanos no somos una tabula rasa, ¿no? O sea, no somos una página en blanco Un test de Nolan. como dicen ciertos autores, ¿no? Tenemos ciertas inclinaciones, cierto carácter como individuos, ¿no? Lo que acreditan estas estadísticas es que la familia pisa fuerte. Es decir, los valores que políticos que tú inculcas o conversas en la familia, generalmente, mayoritariamente, son heredados por los hijos. Y eso es estadísticamente, al menos hasta 1996, era así. Estoy seguro que eso ha cambiado bastante, porque ahora el rol de la familia en el tema político y en la manera como se está llevando a cabo la educación, eh, vamos, acapara un poco más un discurso hegemónico que tenemos. El Estado ha acaparado un poco más el involucramiento en las políticas educativas. eh, Debe haber bajado, pero que vamos, que influimos en nuestros hijos políticamente es una verdad de perogrullo, ¿no? Así es. Ahora, una cosa es política y otra cosa es tener algún partido político. Uno puede manejarse en su vida de manera política o tener afinidades políticas, pero ser apartidario, ¿no? De manera que la participación política activa está reducida para cierto sector de la población que quiere, pues, ingresar, hacer ciertos cambios, pero desgraciadamente no sé si habrá estadísticas sobre eso, pero vemos muy pocos cambios o vemos más cambios para mal en la política a nivel mundial últimamente. ¿Estamos siendo gobernados por lo peor? Sería una pregunta interesante, ¿no? Sí hay estadísticas, de hecho, ahorita no me acuerdo, discúlpame el nombre, es un fenómeno ya se ha escrito, donde las personas cada vez se interesan menos en la política. Y eso es a partir básicamente de que vivimos en una época de la política show, ¿no? Ya no importa la política como, vamos, ideología, qué valores defiendes, cuáles son las prioridades, sino que nos focalizamos en el evento, ¿no? La política show, ¿no? Keiko se separó de Mark, ¿no? Le dedicamos horas al tema. Se comió el chicharrón, no se comió el chicharrón. Eh, el fujimorismo para esta ley se va a pegar con otro partido. Qué horror, encontraron a Miki Torres o a quién sé yo, a Rafael López, dijo esto, dijo lo otro. Entonces, obviamente esa es política show, ¿no? Ahí no hay mucho con que las personas se quieran identificar o quieran entrar al mundo político. ¿De qué vas a discutir? Para estar expuesto al escarnio de los gestos y que las personas no sigan el pensamiento, los valores que tú en tu línea puedas seguir. Y es un fenómeno que no solo pasa en el Perú. Este aburrimiento de la política está pasando en todo el mundo. Quizás por eso, como quiera que ya no se pueden canalizar a través del aparato democrático de los congresos, esta pugna entre valores, entre visiones de políticas, es que vemos tanta violencia, ¿no? Vemos mucha violencia en Estados Unidos, además con esta última doctrina woke, ¿no? Blancos contra negros, republicanos contra liberales. Te iba a hablar, era En un tópico. España, ¿no? Hay una raza privilegiada ahora, ¿no? Que son los inmigrantes árabes que pueden meterse a tu casa. Entonces, si alguien reacciona a los nacionales, se hace una empresa desocupa, sale el alcalde de Barcelona a decirle que son racistas, que son nazis. Entonces estamos en una vorágine de violencia. ¿Quién sabe si parte de esa causa, más allá de los discursos polarizadores, a propósito de las nuevas ideologías,
es porque la política se ha vuelto show y ya no tenemos los grandes discursos dentro de los entes oficiales, como pueden ser los parlamentos o los entes o los medios de comunicación, y todo se basa pues a la farándula, ¿no? Estás con tu micro apagado, me parece, Andrés, no te he escuchado. Ah, perdón, sí, se apagó. Precisamente, que te digo que me has quitado la frase de la boca cuando hablaste de la cultura woke, contra la que está haciendo una guerra abierta nuestro amigo Donald Trump, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Por qué esta corriente? ¿Cómo pueden hacer? Porque incluso si lo hablamos en los términos aristotélicos, por último, hasta la anarquía viene a ser una corriente política, ¿no? Bueno, obviamente con lo intrínsecamente contradictorio su significado. Sin embargo, yo me acuerdo de una conferencia, una clase o charla que tú diste, creo que en una universidad, donde tú dijiste una frase que la tengo hasta ahora como un precepto profesional para mí, y lo repites a menudo, es que dijiste que la libertad no se ejerce sin responsabilidad, ¿no? Esto yo creo que es una frase que ha acuñado Juan Puertas en el ideario académico del Perú, y yo creo que definitivamente, si volvemos al concepto de que hasta la anarquía viene a ser un fuero político, ¿o no? Está significando que venimos a tener un rol en la sociedad de responsabilidad respecto del ambiente político que tengamos. O sea, somos responsables, querramos o no, de un ambiente político. Ahora, si de repente estuviéramos en otros tiempos, quizá mejores tiempos de haberlo sabido, en donde no importaba pues realmente la política, porque el país se manejaba solo, de manera que tú podías tranquilamente vivir una vida tranquila, ¿no? Salir de casa, ir al mercado, ir a comprar, pero ahora la situación está tan complicada. Inmigración ilegal, delincuencia desbordada, eh, la televisión basura se vuelve mucho más basura, ¿no? Tienes que tener cuidado con todo, incluso hasta con los propios chicos que les enseñan en el colegio, hay que estar pendiente de la orientación política de los profesores que les enseñan a tus hijos. O sea, hay un montón, un sinnúmero de situaciones nuevas que a nivel social de repente antes quizá no las teníamos, pero hoy están incidiendo mucho más en el ideario social. Y precisamente, volviendo al tema de los woke, ¿qué cosa es esta corriente si afecta solamente a Estados Unidos, ¿no? O nos afecta también a nosotros? Es parte del el progresismo, lo sentimos fuerte aquí en Perú. ¿Cómo ves esta situación de este avance del progresismo y lo que sería su diferenciación con la cultura woke que tenemos ahí en el norte? Bueno, en principio yo no dije esa frase ya la han dicho varios antes que yo, ¿no? Simplemente la recuerdo constantemente. Nada, la cultura woke es la consecuencia natural de este relativismo progresista, ¿no? Y sobre todo de la política de identidades. ¿Qué son las políticas de identidades, no? El Estado o los demás me tienen que reconocer por lo que yo percibo de mí, ¿no? O por lo que yo siento, ¿no? Más importa lo que yo siento en lo que a nivel racional le convendría a la sociedad. Empezamos con el tema de género, ¿no? O sea, por ahí empezó todo, ¿no? Yo me siento mujer, ahora hay transedad, me siento más joven, me siento mayor, me siento paralítico, digamos, me siento animal, transespecies. Entonces lo importante es que me siento. Entonces esto en el derecho constitucional eh, fue, tuvo su repercusión en lo que se llama el derecho a la identidad subjetiva, ¿no? Entonces, este tema de las identidades, pues, o de lo que siento, ha degenerado, pues, degenerado. Entonces, ¿dónde encuentras la cultura woke? En el tema negro-blanco en Estados Unidos, ¿no? Nosotros los negros somos una raza que ha sido esclavizada por los blancos, en consecuencia tenemos derecho a que se nos, resarza del daño que nuestros antepasados sufrieron. Y de hecho, yo siento que me comienzan a discriminar. Si me mira mucho un blanco, me siento discriminado, ¿no? Y
De manera que, ¿tú cómo puedes conversar en base a sentimiento? Te iba a comentar una anécdota, ¿no? Hace no mucho, un alumno en una de las universidades que tengo el gusto de enseñar me dijo, no se puede hablar de eso. Eso es la cultura woke. Esa es la cultura woke, ¿no? Estamos hablando de este concepto de patriarcado, ¿no? Yo le dije, para mí el patriarcado no existe, ¿no? No, ¿cómo no se puede decir eso? Eso es cultura woke. Vamos, no puedes argumentar, no puedes dar razones, ¿no? Al doctor Peterson le sabotean los discursos en varias universidades en Estados Unidos y Canadá a punta de gritos, porque lo que va a decir ofende, ¿no? Le ofende que el doctor Peterson considere una fantasía, pues, que alguien se considere un hombre, se considere mujer y viceversa. Igual que nosotros lo consideramos una fantasía. Yo no estoy obligado a mentir. A veces es ofensivo para la persona, entonces no se dice, ¿no? ¿Por qué crees que ahora Promsex, ¿no? Está que promueve en una campaña de redes intensa con todo el aparato progre el tema de discursos de odio, ¿no? Entonces, y hace poco, aprovecho tu espacio, hemos ganado el proceso contra Ciprensa, que Promsex planteó un amparo para que no le dijéramos abortistas. Entonces, ellos siguen en esta lucha, que es una lucha por la censura, ¿no? Por la censura. Y tú te preguntarás, o quien nos ve se preguntará, pero ¿quién es tan tonto, pues, de creer en estas ideologías? O sea, ¿qué clase de teóricos creerán en estas ideologías? En realidad, lo que hay es un intento yo creo, de volver a los individuos cada vez más tontos, para que sean meros consumidores de lo que nos dan los más medios, ¿no? Y sobre este tema ha escrito temas muy interesantes el doctor Lukács, ¿no? En su libro Neoentes, de dónde viene todo este financiamiento, ¿no? Porque en realidad cuando tú entras a rajar un poco qué es la cultura woke, esta nueva cultura progresista, a nivel intelectual, pues no hay nada, ¿no? Entonces deben haber otros intereses. Totalmente entendido este tema. Caso pragmático. Hace no menos de un mes me llamaron de un medio de comunicación, creo que es nuestro súper amigo, el gran Chema, a hablar sobre este caso de este miserable que se disfrazó de niña para entrar a unos baños de niños. ¿Viste el caso? Obviamente, legalmente ahí el fiscal tiene que aprovechar todos los tipos penales. Sabemos que la dinámica, la legislación penal al respecto tiene uñas, pero no tiene garras, de repente para este caso, ¿no? Pero de inmediato salieron los defensores diciendo, pobrecito, es que él se siente niña y nunca terminó el colegio y su gran afán era terminar el colegio. Y yo de verdad, Juan, de verdad, disculpa que te ponga este caso, pero o sea, no tiene ni siquiera rango de discusión, pero plantean la discusión a nivel mediático quizá, indicando que como era una persona frustrada, ¿no? Que no había terminado el colegio, quería terminar sentir que se sentía, disculpa por la redundancia, pero terminar el colegio, o sea, ese era su fin, y que justificando lo injustificable. Entonces, yo creo que aquí, más allá de un tema que tiene que trascender al ámbito penal definitivamente, yo creo que es una oportunidad para que los padres entiendan la importancia de tener una opinión política al respecto, o por lo menos un discernimiento definido, ¿no? Vamos allá, llámalo como quieran, ética, moral, sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que sí y lo que no deben permitir para sus hijos. ¿Qué opinas de ese caso, Juan? Lo mismo que tú, me imagino, y lo mismo que la mayoría de padres, ¿no? O sea, si ese señor tenía un tema porque no había terminado el colegio y se siente otra cosa, para eso hay tratamientos, ¿no? Los niños no tienen por qué exponerse a ese tipo de peligro. Pero si rasguñamos un poco y volvemos sobre nuestros pasos, cuando hablamos de cómo la familia, ¿no? Inserta ciertos valores prepolíticos, políticos y además valores, básicamente,
últimamente, hace unos años, estábamos discutiendo, y aún todavía, ¿no? Se sigue discutiendo sobre que los padres deben decidir qué educación dar a sus hijos, ¿no? Que debe haber esa libertad, ¿no? ¿Y por qué retrocedemos, no? Porque ahora que se habla mucho de la guerra cultural, a veces yo me pongo a pensar, pero ¿qué cultura estamos defendiendo, no? ¿Qué culturas se están contraponiendo? Porque si vamos a defender nuestra cultura liberal, donde colocamos esta libertad abstracta, ¿no? Como axioma moral, entonces tendríamos que soportar todos los errores que se le ocurra a todo el mundo. Porque si la Claro. libertad abstracta es el axioma, entonces tendríamos que tolerar pues, a la cultura woke, tendríamos que soportar a la cultura de género, a la cultura transgénero, al comunismo, al marxismo, y a todas esas, vamos, ideologías que han generado muertes y ahora ocasionan mutilación en niños, trastornan la mente de los niños, porque ya se dieron las primeras encuestas en California, donde se han disparado las cifras de confusión de identidad. Entonces, ¿qué guerra cultural estamos librando? ¿Por la libertad? ¿La libertad siempre es la libertad? ¿O hay algo más allá de la libertad? Porque, por ejemplo, yo estoy seguro que tú como abogado crees en el derecho a la libertad y yo creo en el derecho a la libertad. Pero detrás de la libertad, ¿qué hay? Hay otros valores, porque si no, tú no hubieras, te sobresaltaras con el caso que me pones del señor que se cree, se autopercibe menor de edad y se mete al baño de niñas, ¿no? Entonces, Que dicho sea de paso, es un ejemplo del el cual advertimos años atrás. O sea, de años atrás ya hablábamos de ese ejemplo y pasó. y varias cosas han pasado y siguen pasando, ¿no? Entonces, hay que ir un poco más atrás, ¿no? Hay que recordar nuestros valores. El hombre tiene intrínsecamente, al menos yo soy católico, la civilización occidental se ha sustentado en los valores cristianos. Entonces, cuando yo pongo la libertad por encima de ello, a cualquier tipo de libertad, entonces tengo que estar dispuesto a asumir todas estas barbaridades. Y comienzo a relativizar la idea de bien y de mal. Entonces, me preguntas, ¿qué papel juega la familia? Mucho, mucho. Que esta idea de bien y mal se sigue inculcando, que se sigan inculcando los valores tradicionales y no como primera base la libertad. Por eso tú debes acordarte cuando salió el decreto legislativo 1408, si no me equivoco, que regulaba las familias democráticas, ¿no? Ah, sí, claro. Lamentablemente no ha sido derogado. ¿Qué es Gobierno familia PPK. democrática? ¿Dónde está la jerarquía natural? Si no hay una jerarquía natural, entonces, ¿qué pretendemos de los ciudadanos mañana más tarde? No van a respetar la autoridad, ¿no? Entonces están pretendiendo igualar a los niños con los adultos y luego nos preguntamos de dónde salen todas estas cosas, ¿no? Claro, yo tengo derecho a pensar en esta amplia libertad abstracta, lo que me dé la gana, y tú la tienes que respetar porque tienes que ser tolerante, porque vivimos en un mundo plural y tolerante. Entonces, cuando me hablan a mí de guerra cultural, yo, la verdad, eh, me pregunto, ¿pero quiénes pelean, no? ¿Pelean liberales con progres? No son al final, muy en el fondo, están confundiendo quizás esa ancla en un malentendido sentido de la libertad. O sea, estamos hablando de que hay que defender nuestros valores, sí, pero el tema es qué valores y en qué medida se defienden. Porque nadie quiere una libertad de los liberales, ¿no? Nadie quiere la libertad de los liberales. Y tampoco queremos el comunismo de los igualitaristas. A lo que voy es que, por ejemplo, la izquierda tiene claro el tema. Saben que la socialización política influye en los menores. Por eso ellos sí enseñan pues, que hubo conflicto armado interno y no se despeinan, ¿no? Claro. ¿Cuál es la contraparte? La contraparte es una libertad abstracta. Ok, entonces en nombre de la libertad abstracta yo puedo enseñar lo que me da la gana. Hay límites. ¿Cuáles son esos límites? Lo que yo sostengo es que no podemos olvidar nuestras raíces cristianas, que fueron finalmente deconstruidas o reconstruidas en esto de los derechos humanos, porque mucho de eso
ha sido recogido también de la cultura cristiana. De hecho, cuando uno ve cuáles son las actas previas a la Declaración Universal, muchos sacerdotes estuvieron ahí metiendo pluma, ¿no? Participó activamente de esta declaración, obviamente con sus reservas, ¿no? Por ciertos temas teóricos que yo no creo que sea el espacio ahorita para tocarlos. A lo que voy es que los padres sí, pues tenemos que estar atentos. Por ejemplo, mis hijos ya están algunos en la universidad. Yo sí me tomo el trabajo de ver a quién están leyendo y hablar Claro, sobre lo que están leyendo. Ahora, todas las semanas me tomo el trabajo, no, pues no puedo, ¿no? Lamentablemente claro. vivimos en una sociedad donde todos nos hemos aburguesado y a veces queremos más dinero que más tiempo. Esa es otra decisión que tenemos que tomar. ¿Cuánto tiempo sí le vamos a dedicar a educar a nuestros hijos y cuánto tiempo vamos a dedicar al dinero? Deberíamos dedicarle más tiempo a nuestra familia. Entonces, yo sí a veces veo los currículos, veo a quién van a leer y eventualmente, ¿leíste esto? ¿Qué te pareció? Claro. Conversamos, ¿no? Y obviamente ya sabes qué tipo de lecturas te dan, ¿no? De hecho, me da risa porque hace poco leían al señor de la pandemia, ¿cómo se llama? No sé, ¿Cuál, señor? El, uno, el de, el de me vacuné primero. uno de los tantos ministros de salud que pasó por el gobierno de... Zamora. Mira, te mentiría, no me acuerdo el nombre, pero eso leen, pues. Eso leen, eso les dan de leer, ¿no? Entonces, lleno de palabras como democracia, inclusión. Entonces, hay que aterrizar, hay que aclarar el tema. Contribuir, ya cuando son jóvenes, a que ellos tengan un pensamiento crítico. ¿A qué se están refiriendo? ¿No? ¿Quién es él? ¿No? ¿Qué tendencia? Paréntesis acá, eso es muy importante porque ahora los caviares endiosan académicamente, justo esta semana lo he vivido, me ha dado mucha risa, referentes académicos de nulidad jurídico, Aníbal Torres, ¿no? Entonces, claro, por la producción en duro, en física, ¿no? Los libros y todo el tema. Pero vamos a ver a quién, ¿no? Es el tema. Es muy importante aprender a leer las noticias, así como uno tiene que aprender a leer las noticias, también aprender a leer los libros, o sea, quiénes son y quiénes están detrás, ¿no? A ver qué intereses tienen. Eh, Efectivamente, yo concuerdo mucho contigo respecto de que debemos volver a nuestros valores cristianos. Ahora, la vida antes de Cristo, es por eso que se llama la prehistoria, ¿no? La vida antes de Cristo era muy desordenada, por más que hayan habido civilizaciones por aquí y por allá, estos 2023 años que tenemos con Cristo, es una época en la cual la civilización se ha reconstruido finalmente. Y creo que todo conocimiento, incluso la teoría constructivista del conocimiento, de los teóricos de la educación que nos dejaron, hablan sobre esta corriente constructivista de que cada persona puede construir su propio conocimiento, pero siempre sobre una base. La Academia Rusa de Ciencias también habla sobre que toda ciencia se construye sobre una base, sobre dos pilares fundamentales, hasta tres si le ponemos las creencias o las ideologías, pero en realidad es la economía y la cultura. Entonces, si tú sumas economía, cultura, más de repente ideologías o creencias, es la base sobre las, obviamente, definitivamente que la ciencia de los años 60 no es la misma ciencia que la ciencia de hoy, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el desarrollo y tanto científico como económico de la época, ¿no? Pero si estamos en el 2023 y nos disparan, pero por todos lados, a nosotros y a nuestros hijos, con corrientes como las culturas woke, cultura LGTBIQ+, el transgénero que está muy fuerte, incluso este año lo he sentido mucho más fuerte en los medios, al menos aquí en Perú, que en otros sitios, que en años anteriores. Yo creo que esta idea de partir y reconstruir nuestra civilización desde la época cristiana, que eso efectivamente lo hizo la Iglesia Católica. Pues ¿quién más lo hizo si no fue la Iglesia Católica? A lo largo de los años y estos siglos que tenemos eh, construyendo nuestra civilización. Me parece una idea y una postura adecuada y correcta sobre un ejercicio político que podemos practicar en nuestras familias, ¿no? Y no solo lo digo por las familias, ¿no? Porque cuando yo he conversado, nos cuesta mucho en un mundo tan secularizado hablar así, ¿no? Lo que hay que tener claro es que no hay neutralidad, pues, no hay neutralidad en la educación. Quien diga que hay una educación neutral, alguna vez lo hemos dicho en un foro, lo dices como narrativa, ¿no? Pero si hablamos auténticamente en el fondo,
no existe educación neutral, ¿no? Así como no existe posición neutral en política, ¿no? Entonces, frente a una narrativa igualitaria, conflictual, no puedes oponer pues, el papel en blanco. Tienes que poner Claro, otro tipo de educación. Entonces, es ahí claro. donde yo llamo la atención, ¿no? O sea, porque cuando tú lees, refiriéndome a los liberales, que tengo muchos amigos liberales, ¿no? Pero Hayek, Hayek no le da esa importancia a la educación. Él decía, bueno, los valores que prevalezcan serán los mejores, ¿no? Eso lo dice en su libro Fundamentos de la Libertad, como una especie de darwinismo social. Pero ya vemos que lo que está prevaleciendo en realidad es la nada, ¿no? Y el siento qué. Y la Entonces, nada es todo al final, o sea, la nada es todo. Entonces, claro. es un gran error, ¿no? No hay educación neutral, entonces no podemos tampoco aspirar a una educación neutral. Entonces, ¿a qué educación vamos? A una que construya nación, a una que construya Ujú. nuestros valores más sólidos, que no todo sea mercado, mercado, libertad, libertad. Vamos, porque la libertad tiene responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad? Para con los demás, pues. Porque si no, ¿qué tendría de valioso proteger a la libertad si no es para el bien del colectivo? No, no sé si me... Claro, claro, O sea, claro. ¿qué sentido tiene para el colectivo proteger la libertad? Ok, por un lado, para que el Estado no arremeta contra el individuo, porque es valioso, efectivamente, pues somos dignos. Pero por otro lado, ¿qué beneficio me trae promoverla? Ah, en ese sentido sí, pues hay límites. ¿Cuál es la medida de qué promuevo y qué no promuevo? ¿Qué valores voy? Entonces ahí hay un vacío. Tengo que ir a los valores de siempre, a los valores que construyeron nuestra civilización, que en mi opinión son pues los valores cristianos. Así es. Juan, esclarecedora, como siempre, una entrevista contigo, una más, y espero que obviamente no sea la última, hemos tenido varias entrevistas, eres siempre bienvenido en el espacio del enfoque de familia. Gracias por esta dilucidación, yo creo que estás bastante, siendo bastante puntual con estas cosas, o sea, no estamos imponiendo ninguna cultura, ningún rol de pensamiento, ningún criterio, simplemente conservar lo bueno, ¿cierto? Entrar a Promover lo aquello que bueno, ha servido. promover lo bueno, no imponer. Promover y no imponer. Esa es la diferencia importante, ¿no? Así es, Juan. Muchas gracias por tu tiempo. Entonces, si quisieras dejarnos con algunas palabras finales para cerrar este tema, más o menos, y creo que está claro, porque al final no estamos imponiendo nada, ni dando directrices de nada. Esto es así una lluvia de ideas y una conversación para que la gente extraiga lo mejor y sepa más o menos qué cosa es lo que se puede hacer respecto a las afinidades políticas dentro de una familia, porque al final la persona o las instituciones son el reflejo de la gente y el país es el reflejo de lo que son las familias peruanas. ¿No, Juan? Así es. Nada, solo decirle a los padres que vean qué les están enseñando a sus hijos, que lean, que leen sus hijos, ¿no? Y convérsenlo, ¿no? Convérsenlo conforme a cada edad, ¿no? Cada edad tiene un diferente nivel de conversación, porque si nosotros nos desligamos de este deber, entonces no nos alarmemos cuando vengan pues a decir, no puedes decir eso, Claro, porque claro, no hay que no puede, al contrario, este tema hay que conversarlo y conversarlo total y abiertamente con los chicos para que sepan y no dejar de lado la historia, ¿no? Mira, mis hijos tienen recién 7 años y yo les estoy diciendo, oye, no, el mundo no era así cuando salió o nació Netflix, ¿no? De ahí en adelante el mundo ha sido, sí, ha cambiado bastante, pero había un mundo previo al mundo que tú conoces, ¿no? Es muy importante ese tipo de conversaciones, yo creo, con los hijos. Juan, él es Juan Puertas, señoras y señores, uno de los catedráticos más brillantes de nuestro país. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, y será hasta una próxima oportunidad, Juan. Muchas gracias. a ti, Andrés. Agradecimientos a la Coordinadora Republicana, al portal La Abeja, a BHTV y Cable Más. Y hasta la próxima, en el enfoque de familia. Muchas gracias.